Continuamos haciendo la autopista a Jesús, ese gran camino que le estamos preparando. Nosotros somos los Juan el Bautista contemporáneos. Ya no estamos anunciando la venida del Mesías como lo esperaba ese pueblo de Israel, sino estamos esperando ahora a Jesús, a que venga a juzgar a vivos y muertos, que venga a juzgar a su iglesia, que venga a juzgar a esta humanidad caída que no ha querido reconocer a Jesús. Estamos viendo cómo el enemigo al final de los tiempos se ha infiltrado en nuestra iglesia. Al principio la perseguía y después se dio cuenta que dividiéndola e infiltrándose con la masonería, con el homosexualismo y con el marxismo, con la teología de la liberación, pensó que era mucho más fácil y verdaderamente le están haciendo mucho daño a nuestra iglesia. Entonces va a haber un daño a la iglesia. El enemigo al final de los tiempos, en esa gran apostasía, ahí antes de la venida de ese anticristo, hay un ataque frontal a la iglesia, pero también hay un ataque e invasión al Estado de Israel, y tenemos que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, porque ese ataque e invasión al Estado de Israel es inminente. Yo quisiera hoy que sacaras tu palabra en Génesis 27:41. Estamos viendo cómo el falso profeta, que puede ser un cardenal, un obispo de nuestra iglesia, puesto por los masones como un antipapa que le haga la contra al verdadero papa de esa iglesia fiel. Recuerda que al final de los tiempos nuestra iglesia se va a ir dividiendo en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. No tienes que salirte de la iglesia, hermano, como dicen los hermanos separados, en donde ellos ponen a la gran Babilonia, que es la iglesia católica, y al Papa como el anticristo, y entonces tienes que capacitarte, tienes que prepararte, porque ellos piensan que saliéndose de la iglesia católica ellos se salvan, y necesitan un magisterio en la iglesia, el Espíritu Santo que los va guiando, que les va enseñando, porque tú no puedes pelearte, hermano, contra la iglesia que Jesús fundó, pelearte contra María Santísima, con el Santísimo Sacramento del altar, quitarle 7 libros, es algo, hermano, que por lógica tú tendrías que ir entendiendo y no digamos por la fe. Hoy entonces, Génesis 27:41, concibió Esaú contra su hermano Jacob un odio profundo por lo de la bendición que le había dado su padre, y se dijo en su corazón: cerca están los días de duelo por mi padre, después mataré a Jacob mi hermano. Palabra de Dios. El hermano como Esaú, hermano de Jacob, los hijos de Isaac. Cuando leemos nosotros esta cita bíblica, nos encontramos en una mejor posición para entender este odio ancestral que se tienen estos dos pueblos parientes tan cercanos, pues por ella sabemos que los árabes descienden de Esaú, quien se casó con una hija de los descendientes de Ismael, hermano de su padre Isaac. La Biblia, cuando se refiere a los árabes, siempre habla y menciona a la casa de Esaú, pues fue desde esos tiempos que Esaú aborreció a su hermano Jacob por haberle quitado la primogenitura. Y Ezequiel 38:14, mira, hermano, estamos viendo cómo al final de los tiempos, aparte de que hay un gran ataque contra la iglesia, que ya lo estamos viendo, va a haber un ataque también al pueblo de Israel, así como lo decía el texto de Apocalipsis que proclamamos en la predicación pasada. Ezequiel 38:14. Cuando mi pueblo Israel viva tranquilo, tú te pondrás en marcha desde tu tierra en lo más lejano del norte, acompañado de ejércitos fuertes y numerosos y tropas de caballería, y atacarás a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Mira, hermano, te pondrás en marcha. Le está hablando a Gog, el rey Gog, uno de los nombres del anticristo, y se va a acompañar de ejércitos fuertes y numerosos
que atacarán a mi pueblo Israel, dice Ezequiel 38:14. Y aquí nos está diciendo que el anticristo con sus aliados, entre los que se encuentran, como hemos observado en predicaciones pasadas, la Unión Europea, es el reino propio del anticristo, según las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Los países árabes y Rusia van a invadir Israel por 3 motivos poderosos. Mira, hermano, cómo los países árabes, que son descendientes de Esaú y de Ismael, las riquezas que existen en el Medio Oriente y la disputa de Jerusalén, hermano. 3 motivos poderosos. La disputa de Jerusalén. Recuerda que Jerusalén es una ciudad donde hay musulmanes y están cristianos y están los judíos. La disputa de Jerusalén con los palestinos. Jerusalén es un lugar donde los judíos no lo pueden dar, pero el movimiento de liberación palestina, ellos quieren a Jerusalén. Las riquezas que existen en el Medio Oriente son otro motivo, especialmente en la zona de Israel, quienes han hecho florecer los desiertos. Y además de otro motivo es el odio inmenso que en estos tiempos se va a ir incrementando contra ellos, no solo por parte de los árabes, que son enemigos declarados del pueblo de Dios, sino que también por todo el reino confederado del anticristo, aunado a Rusia y sus anteriores satélites, quienes van a sentir una aversión tan grande contra Israel, que su meta será echar al mar a todos los judíos, desaparecer la raza hebrea tal como lo quiso hacer Hitler. ¿Te acuerdas que ese es el motivo por el cual Hitler hizo aquel holocausto judío, donde murieron más de 6 millones? Entonces el anticristo con sus aliados, entre los que se van a encontrar la Unión Europea, que es el reino propio del anticristo, unido a los países árabes y a Rusia, van a invadir Israel por 3 motivos poderosos: la disputa de Jerusalén, las riquezas que existen en el Medio Oriente, especialmente en la zona de Israel, quienes han hecho florecer los desiertos, y además de ello el odio inmenso que en estos tiempos va a irse incrementando contra ellos, no solo por parte de los árabes, sino también los enemigos declarados del pueblo de Dios, ahí encabezados por el anticristo con la Unión Económica Europea. Y lo que los árabes hicieron en las continuas guerras que han tenido con Israel, lo van a hacer en mayor escala y con más odio y con más crueldad. Todos los escritos del profeta Abdías son concernientes a este capítulo de la futura situación judía y árabe, y eso va a ser motivo de predicación. En la próxima predicación vamos a ver al profeta Abdías. El profeta Abdías, vamos a ver ahí qué es lo que nos quiere decir. Hoy, hermano, yo te invito a que tú eleves tu oración por ese pueblo de Israel. Recuerda que Israel es el pueblo escogido por Dios, descendientes de Abraham. Dios escogió, formó a ese pueblo para que proclamara las maravillas de Dios. Y recuerda que Jesús es descendiente de Abraham, María Santísima también, y los apóstoles, esos primeros evangelizadores, son ese resto de Israel que fue fiel a su Mesías. El día de hoy, hermano, yo te invito a que junto con María Santísima elevemos una oración a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que tenga compasión, que tenga misericordia por ese pueblo de Israel, porque va a ser bombardeado. Vienen momentos difíciles para esa nación, que son nuestros hermanos mayores. Y ahí con María Santísima elevemos nuestra voz al cielo. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Israel y lo proteja. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Y gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos